Una función de este estilo, o una función, no sé, de este estilo, x más 4x a la cuarta, es lo que uno generalmente llama un polinomio en x, ¿no? Son sumas ponderadas de potencias de x, de la variable x. Eso es lo que es un polinomio. En general, voy a definir, así, desde un punto de vista matemático, lo que se llama una forma polinómica. Una forma polinómica, ¿no es cierto? Una expresión de la siguiente forma. Puedo decir que es una función alfa de x de la forma a sub 0 por x elevado a 0 más a sub 1 por x elevado a 1 más a sub 2 por x el cuadrado. Estas son las potencias de x y estos son coeficientes, más hasta el último término, a sub n por x elevado a n. Es decir, esta cosa es una suma finita de k igual 0 hasta n de a sub k por x elevado a k. Y a esa expresión, entonces la voy a llamar oficialmente como un polinomio o una forma polinómica en x. Y los coeficientes a sub k podrían ser un número real, por ejemplo. Podrían ser fracciones, números racionales, ¿no es cierto? O números enteros. O bien también podrían ser números complejos. En el curso anterior, ¿vieron números complejos? No, profe, no hemos visto complejos. Y en matemática cero, tampoco recuerdo que los hayamos visto. Ya, entonces voy a hablar así 5 minutitos para que tengan una idea. Necesito que sepan qué es lo que es un número complejo, ¿eh? Y cuál es la operatoria básica, ¿sí? Entonces, estos coeficientes, estos numeritos, que son los factores de peso que están aquí, si ustedes quieren, estos, pues acá los factores de peso son números enteros, pero aquí yo podría poner fracciones, por ejemplo, 3 medios o 4 séptimos, o también podría poner números irracionales, no sé, pues, llamémosle a h h de x, no sé, pues esto podría ser pi x cuadrado más e elevado a menos 1 por x a la quinta, por ejemplo. Pi es un número irracional, ¿no? ¿Sabe la diferencia entre un número irracional y un número racional? No se puede expresar como una fracción. Y O eso, eso era verdad. ah, a ver, pongamos una nota aquí. Una nota. Cuando tienen un número racional, el conjunto, el Q, el conjunto de los racionales. Entonces, el Q es el conjunto de todos los números de la forma P partido por Q, tales que P está en los números enteros, y obviamente Q es distinto de 0, porque no se puede dividir por 0, así que el número que está abajo tiene que ser distinto de 0. P y Q, P, Q, los dos están en el número entero. P, Q. Este es el conjunto de todas las fracciones posibles. Están los números enteros, que es el conjunto de los números menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Están los números naturales, ¿no es cierto? Los números naturales.
que es 1, 2, 3, etcétera. Son los naturales son los que uno toma de la vida real, de manera intuitiva. Después uno construye los negativos, agrega el cero y construye los números z, y luego generaliza estos números a fracciones. ¿Sí? Y las fracciones, todas las fracciones, los p partido por q, se pueden representar o tienen todas las fracciones p partido por q tienen una representación decimal finita o infinita, pero periódica. Por ejemplo, un cuarto, ¿cuánto es un cuarto? 0,25. 0,25. Y se acaba. Aquí se acabó la representación. Un tercio. 0,3 periódico. 0,333. Y esto sigue. Y esto uno denota esto como 0,3 bar, ¿no? Entonces, la gracia de los racionales es que yo puedo decir cuál es la cifra que va en la posición, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿cuál es la cifra que va en la posición 1000 de la representación decimal de un tercio? Y ustedes me dicen, bueno, tiene que ser 3, po. Ese es el valor. Si yo camino 1000 pasitos hacia la derecha, ahí el que va en la posición 1000 es 3. Y lo sé a priori. ¿Se dan cuenta? Lo puedo calcular a priori. Puedo decir dónde va, cuál es el valor de la cifra que va en una posición dada en esta representación periódica. Esa es la gracia de los números racionales o de las fracciones. En cambio, si ahora yo tengo la siguiente ecuación, por ejemplo, tengo x al cuadrado igual a 2, y me pregunto, ¿existirá un número en alguno de estos conjuntos, el natural, los z, los q, ¿no es cierto?, de manera que ese número al cuadrado me da 2? Acuérdense que aquí, si uno quiere, dibujo esto como conjunto, aquí están los naturales, están los números naturales, los z contienen los no naturales, ahí son más grandes, acá están los positivos, acá están los positivos, los negativos y el cero, y los racionales contienen a estos otros dos, los Q, que son las fracciones. Y entonces, si uno habla de Q, en realidad está hablando de todo lo anterior. Entonces uno se pregunta si existirá una solución de esta ecuación con X que está en Q. Y los matemáticos se dieron cuenta que eso, de hecho fueron los griegos los que primero estudiaron este problema, y se dieron cuenta que no existía ningún número de esta clase que fuera solución de esta ecuación. De hecho, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Más o menos 2. Ah, no, no. Raíz de 2 es Raíz de como 1,8 y muchos numeritos. Pero ¿cómo uno escribe esto? ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Sin tener una representación decimal explícita. Raíz, La raíz raíz de cuadrada, 2. ¿no es cierto?, de 2. Es un número, pero este número no pertenece a los racionales. No está aquí. Hay otro conjunto de números que lo voy a poner acá, aquí al lado, y que le voy a anotar por i, y que se llaman los números irracionales. ¿Mm? De hecho, esto viene del problema del teorema de Pitágoras. Si tienen un cuadrado de largo, de altura y ancho 1, esta es la hipotenusa,
Entonces, si esto es X, por Pitágoras, ¿no es cierto? Los griegos descubrieron el teorema de Pitágoras. Esto es X cuadrado igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso vale 2. Entonces, es la longitud de la diagonal de un cuadrado es la solución de esta ecuación. Y eso, la longitud de esto, es la raíz cuadrada de 2. Y resulta que este número no es ninguno de los anteriores. Entonces, es un número irracional. Y cuando uno tiene un número irracional, y X está en Y, entonces el X tiene una representación decimal, representación decimal infinita y no periódica. Entonces no hay ningún periodo y por lo tanto uno no puede, si uno calcula, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 con la calculadora, la raíz cuadrada de 2 es 1,41, 42, etc. Y yo les pregunto ahora, ¿cuál será la cifra que está en la posición 1.000.000 aquí a la derecha? ¿Cuál será el número que va en la posición 1.000.000? 10 elevado a 6. Paso hacia la derecha. ¿Cuál será el número que hay aquí? Entonces, ahora ustedes no me pueden decir a priori cuál es esa cifra, tal como lo hacían para los números racionales. Porque no hay periodo ahora, no se repite. Entonces, yo para poder saber cuál es la cifra que aparece ahí en la posición 1.000.000 a la derecha, necesito hacer un algoritmo que me permita calcular este número de manera iterativa, por ejemplo, y yo tengo que hacerlo correr. Y una vez que haga ese proceso, puedo saber cuál es la cifra en la posición 1.000.000. Pero si quiero saber cuál es la posición en la cifra 10 millones, tengo que correr aún más el algoritmo para saber cuál es la otra cifra. Y por lo tanto yo, si quiero conocer el número raíz de 2 con todas las cifras decimales completito, necesito un tiempo infinito para poder calcularla. Durante un tiempo mayor que la edad del universo para poder hacerlo. Y por lo tanto, los números irracionales están más allá de nuestro conocimiento en ese sentido, porque la expresión completa nunca la voy a poder saber. Nunca voy a poder saber con precisión exacta cuál es raíz de 2 con todas sus cifras, porque eso, para poder hacerlo, necesito un tiempo mayor a la edad del universo. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería, me bastan, no sé, por 3, 4 cifras decimales y me quedo tranquilo. Pero desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista de las matemáticas, no puedo conocer los números irracionales con toda la precisión que uno quiera. Es, eh, así es la vida nomás. Esto es un límite, es un límite de sucesiones que uno puede manejar con números racionales. Esencialmente nosotros podemos manejar los Q, pero los I están más allá, digamos, y me puedo aproximar tanto como quiera a cualquier número irracional, pero nunca voy a conocerlo con precisión exacta. De hecho, otros números racionales, el número pi, ¿no? ¿De dónde sale pi? Creo que era la cantidad de veces que caía el radio en la circunferencia. Sí, justo. El raíz de 2 está relacionado con geometría también, ¿no es cierto? Que es la diagonal del cuadrado. Y si ahora usted en vez de tener cuadrado tiene circunferencia, es una circunferencia por si acaso, este es el radio, entonces la longitud de la circunferencia, la longitud, el perímetro de una circunferencia es 2 pi veces
el radio, o sea, el largo de una circunferencia dividido por 2 veces su radio, que es la diagonal, como quieran llamarle, el largo dividido por la diagonal es lo mismo que pi. Esto dividido por esto resulta ser un número irracional. Lo mismo que esta diagonal que está acá, raíz de 2. Y para eso, descubrir este hecho de que este largo de aquí no lo puedo conocer con precisión exacta, para los griegos fue un escándalo. Fue el escándalo de los irracionales para la cultura griega. Fue admitir que habían cosas que uno simplemente no las puede conocer con exactitud. Están más allá de todo lo que uno puede hacer. Son como un primer teorema de incompletitud en matemáticas. Gödel, un matemático del siglo XX, que demostró que había ciertas estructuras matemáticas que no se pueden conocer. Hay cosas que no se pueden, a partir de ciertas premisas, hay cosas o teoremas que no se pueden demostrar nomás. Se llama el teorema de incompletitud de Gödel, donde los matemáticos se dieron cuenta que su ciencia no era tan exacta como creían. O que hay cosas que simplemente no se pueden conocer con matemáticas. Así que esto es como un primer teorema de esa clase, darse cuenta que hay cosas que están más allá de uno, o de la racionalidad de uno, ¿no? De hecho, por eso yo creo que se llaman números irracionales. Así que esa es la gracia de los números irracionales. Y ahora el conjunto o la unión de estas dos clases de números, los racionales, los junto aquí en un puro paquete, ¿cierto? Y estos son los números reales. Los números reales, es la unión de los Q con los Z. ¿Estamos? Y los números que uno maneja día a día con la calculadora y todas las cosas son los números reales. En la calculadora yo puedo conocer, pongo pi y la calculadora me da pi con, no sé, por 10 cifras significativas. Y para los efectos prácticos de todos los días me basta y sobra. Yo no necesito calcular pi con toda la precisión absoluta. Para los ingenieros, como les digo, 4 o 5 cifras significativas es más que suficiente para los cálculos de todos los días. Y ahora, si uno toma esta ecuación que está aquí y la trata de generalizar, por ejemplo, y se me acabó la pizarra. Voy a cambiarme de pizarrita. Y ahora uno escribe una ecuación de este estilo. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuál será la solución de x cuadrado? De nuevo, otra vez la misma ecuación. No sé, igual a menos 1. Donde x, por ejemplo, voy a pensar que está en los números reales. ¿Cuál será la solución de eso? Y, ¿Mm? y, Pero ¿eso de dónde vive? en los complejos. Vea, pero yo aquí dije que x estaba en los reales. No conozco los complejos todavía. ¿Esta ecuación tiene soluciones en este conjunto? No. No. No tiene. De hecho, si yo tomo un número real, no sé, positivo, digamos 2, lo leo al cuadrado, me da 4, y esto es positivo. Si tengo un número negativo, menos 2, y lo leo al cuadrado, entonces también me da 4. Así que si pongo la recta real aquí, entonces los cuadrados de estos tipos, o los cuadrados de estos tipos, son siempre positivos. En particular, de hecho, el cuadrado 0 es 0, así que esto podría ser mayor o igual que 0. Pero nunca es negativo. No hay ningún número real cuyo cuadrado me dé un número negativo. Así que esta ecuación no tiene soluciones en R.
cuando uno resuelve ecuaciones, tiene que tener en cuenta que en qué conjunto quiere resolver esas ecuaciones. ¿Se dan cuenta? ¿En qué conjunto numérico quiere resolver esas ecuaciones? Entonces, los números reales, esta ecuación no tiene solución. Entonces, viene alguien y dijo, bueno, inventemos un número que no está aquí, de manera que su cuadrado efectivamente me dé -1. Y ese número, los matemáticos lo designan con la letra I. Y al cuadrado es -1. Entonces, esto es, de hecho, más o menos la raíz de -1. O sea, la solución de esta ecuación, el X es más o menos la raíz de 1. Si lo pienso como ecuación. Y la solución positiva es el I, lo que uno conoce como el I oficialmente, es el más raíz de -1. de un más. Y ese número no está aquí en los reales. Y ahora entonces puedo generar un número que tiene un Z, que tiene una componente, un número real, más I veces otro número real. Aquí el X está en R y el Y está en R. Y colocando el I aquí, genera esto que uno llama un número complejo. Los números complejos. Y desde el punto de vista geométrico, lo que se hace es que los reales se identifican con un eje horizontal. Está el X, aquí está el 0. Esto es un número real, ese que está ahí, vive aquí. Y este otro número que está aquí, uno lo asocia a un eje, con mi pulso, a un eje vertical. Vamos a poner una línea ahí. Un eje vertical. Este es el I. Entonces, un número complejo es un punto en este plano. En este plano que está aquí. Donde la componente X de ese punto, la componente X es lo que uno le llama la parte real. La parte real y la componente Y, que es esta línea o esta la X. Y Z entonces es un par ordenado esencialmente en ese plano. Y esto es lo mismo que X más Y. Entonces uno puede identificar los números complejos esencialmente con pares ordenados en el plano. Ahí. Y uno puede sumar números complejos y puede multiplicar números complejos. Pues tengo, por ejemplo, un Z1 que tiene componente X1, Y1 o X1 más Y1 y tiene otro complejo X2, Y2, es decir, entonces uno puede sumarlo. Entonces, ¿cómo se suman? Bueno, uno sumaría esto, esta es la parte real de esto, esta es la parte real de esto, uno suma estos con esto, y los imaginarios los suma por separado. Entonces esto debería ser algo así como X1 más X2 más Y por Y1 más Y2. Y esto corresponde justo a la suma de vectores, si ustedes quieren, en el plano. Exactamente lo mismo. De hecho, pueden ponerle un menos aquí, entonces en vez de sumarlos los van a restar, les van a restar allá. Entonces los números complejos se suman componente a componente, la parte real con la parte real se suman o se restan, y la parte imaginaria con la parte imaginaria se suman o se restan. Así que desde ese punto de vista los complejos son exactamente iguales a los vectores de dos dimensiones, en términos de sumarlos, la operatoria suma.
pero los vectores no se pueden multiplicar. En cambio, los números complejos sí. Por ejemplo, si tengo Z1 por Z2, entonces esto es X1 más Y X2, perdón, X1 más Y1, el primero, multiplicado por X2 más Y2. Y uno lo que hace, utiliza las reglas del álgebra usual y distribuye esto. Es este por todo este, X1 por X2 más Y2, más este Y1 por todo esto. Y si multiplico ahora, entonces me queda X1 por X2 más Y por X1 y 2 más Y por Y1 X2 y después queda Y al cuadrado, ¿no es cierto? Más Y al cuadrado y por Y cuadrado por Y1 y 2. Pero Y cuadrado, ¿no es cierto? La gracia es que el cuadrado del Y es menos 1. Entonces esto es menos 1 y que resta con esto, así que esto es lo mismo que X1, X2 menos Y1 y 2, la parte real, y ahora esto todo lo factorizo por Y, y esto me queda X1 por Y2 más Y1 por X2. Y ese es el producto. Esta es la parte real del producto, esta es la parte imaginaria. Esto es un número complejo. El producto de dos números complejos es a su vez un número complejo, porque tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Y los también se pueden dividir. Z1 partido por Z2. Entonces esto es X1 más Y1 partido por X2 más Y2. Entonces, si esto es un número complejo, entonces esto debería de poder escribirse como algo más y otra cosa, que es la estructura general de los números complejos. La pregunta es cuál es la parte real de este cociente y cuál es la parte imaginaria de este cociente. Entonces lo que uno hace es que esto lo reescribe simplemente, hace cosmética, desde el punto de vista, y lo multiplica por 1. Pero ese 1 lo vamos a escribir de manera inteligente. Vamos a escribir ese 1 como el complejo conjugado que se llama, es decir, del de abajo. Así. Entonces, ahora multiplico los de abajo y si miro esto es una suma por diferencia. Así que esto es lo mismo que el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Este al cuadrado menos este otro al cuadrado. Y aquí arriba multiplico S por S, X1 por X2, después S con S queda Y al cuadrado, así que queda más Y1 y 2. S por S queda menos Y cuadrado, por Y cuadrado es menos 1 y con el menos queda más, y queda S por S. Y luego están los que tienen Y, que debería ser el producto cruzado, que sería Y1 por X2, y luego está el X1 por este, que es menos X1 por Y2. Así que Z1 partido por Z2, entonces es lo mismo que esto partido por todo esto. Y como este tiene un cuadrado, queda Y cuadrado, que es menos 1, con el menos me queda más. Así que la parte real de esto es X1 por X2 más Y1 por Y2 dividido por X2 al cuadrado más Y2 al cuadrado.
esa es la parte real del cociente, más i veces la parte imaginaria, que la voy a anotar aquí, que este pedazo, que el numerador es i1, x2, menos x1 y 2, partido por lo mismo, x1 al cuadrado, perdón, x2 al cuadrado, más y2 al cuadrado. Y esta es la parte imaginaria y esta es la parte real del cociente. Así que así se divide en números complejos. El cociente de dos números complejos, entonces, es un número complejo. Esta es su parte real y esta es su parte imaginaria. El producto de dos números complejos es ese que está ahí. Vamos a ponerlo con rayado. Así que al menos ahora conocen la operatoria básica de los números complejos. Los números complejos son una generalización de los números reales, de manera de poder encontrar soluciones a ecuaciones que no tenían solución en los números reales, como x cuadrado igual a menos 1. De hecho, en matemática hay todo un área que se llama el área de variable compleja, y que hay un cálculo complejo, así como el cálculo real que ustedes aprenden en la universidad, también hay un cálculo complejo. Y para que ustedes sepan, la ecuación de Schrödinger, la ecuación que da la dinámica de los sistemas microscópicos en este universo en el cual a ustedes les tocó existir, es una ecuación compleja y no es real. Es la paradoja más asombrosa. La ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica, descubierta en los principios del siglo XX, es una ecuación compleja y no es real. Así que los números complejos la llevan, digamos, ¿no? Así que ahí están, tienen una visión general de los números. Entonces, ahora, aquí, ¿dónde está? Esta es la otra pizarra. Escribo rápido, se me acaban las pizarras. Entonces, tiene los números naturales, tiene los números enteros, tiene las fracciones, los Q, los números racionales, tiene los números irracionales, que son los que tienen representación periódica infinita, perdón, representación decimal infinita pero no periódica, la unión de dos conjuntos, aquí están los números reales, la unión de los dos, y aquí afuera ahora están aquellos números cuyo cuadrado es menos 1, y la unión de esos junto con todos los que están acá me dan los números complejos, que es el cuerpo más grande esencialmente de números usuales. El cuerpo de los números complejos. Los físicos trabajamos acá en este conjunto, en el número complejo. Eso, cultura general, para que tengan una visión de cuando yo hable o diga que, por ejemplo, el polinomio este tiene coeficientes de los números complejos, me estoy refiriendo a que los coeficientes pueden tener esta forma. De hecho, vamos a mostrar que las soluciones de algunas ecuaciones siempre tienen como solución números complejos. Y el conjugado, en notación, el complejo conjugado, se llama el Z barra, se define como este mismo, pero le cambio el signo al I. Se llama complejo conjugado.
el complejo conjugado, un número complejo. Y eso, desde el punto de vista geométrico, acá no lo hice, el z barra, ese es z. La diferencia entre este y este es que la componente y es negativa. Entonces, si esto es positivo, negativo significa que está para abajo. Si esto es 1 metro, entonces esto tiene que ser 1 metro para abajo. Y el z barra, entonces, es este que está acá, que es x menos y. Si yo pongo un espejo aquí, la reflexión del z en el espejo que está puesto paralelo al eje x, me construye el z barra, el complejo conjugado. Y cuando veamos las soluciones a las ecuaciones que vamos a ver, van a aparecer soluciones en las cuales viene el número complejo y el conjugado, aparecen en pares. Bien. Súper. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Están ahí o no? Hasta ahí se entiende bien, profe. Perfecto. Entonces, ahora vamos a lo que tenemos que ir, al tema de los polinomios, ¿no? Estábamos hablando de esto. Entonces, ahora lo que les digo es que ahora estos coeficientes que están aquí, podría haber FGH, no sé, un polinomio J de X, podría ser 1 más raíz de 2 veces Y, por ejemplo, por X cuadrado, más, no sé, 2 menos 5Y por X a la sexta. ¿Se dan cuenta? Los coeficientes que van aquí adelante, los factores de peso, los factores de escala, en un polinomio en general, estas cosas puede estar en los números reales o bien podrían ser números complejos. Y por lo tanto, en ese caso, el x mismo lo debería identificar como una variable compleja. O sea, el x debería ser un número complejo y esto entonces un polinomio en términos de números complejos. Esa es la idea. Lo importante es que cuando hable de polinomio es una expresión de esta forma, es una suma ponderada de una variable x con factores de peso que pueden tomar valores o bien en los reales o en los complejos. Eso es todo. Entonces, volviendo a los polinomios, cuando uno tiene un polinomio, digamos, tengo un polinomio p de x, igual, no sé, 1 más x cuadrado más 5x cubo más raíz de 2 veces x elevado a 6. El grado del polinomio, es la mayor potencia que aparece en la variable x cuando uno escribe el polinomio. Entonces, este numerito que está aquí es la mayor potencia. Entonces, el grado de px sería 6. Si tengo otro polinomio q de x, no sé, x el cubo más 2 veces x elevado a 7 menos x elevado a 10, entonces el grado de q es 10. Es súper simple. El grado es simplemente la mayor potencia de la variable que aparece ahí, cuando uno lo escribe. Entonces, ahora supongan que tienen dos polinomios, alfa de x, digamos que a 0 lo vamos a escribir así, a 1 por x, más 2 por x al cuadrado, más a sub n por x elevado a n, y tienen otro polinomio que le voy a llamar beta, que va a ser b0 más b1 por x, más b2 por x cuadrado, más b sub m por x elevado a m. Entonces yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo
¿Cuándo alfa de x va a ser igual a beta de x? Es decir, ¿cuándo dos polinomios son iguales? El grado de polinomio está igual. Entonces, si yo quiero que sean iguales, lo primero que tiene que pasar es que los grados sean iguales, ¿sí o no? O sea, este de aquí nunca va a poder ser igual al de arriba si esa potencia son distintas. Porque en ese caso uno va a ser más grande que el otro de alguna manera. Va a tener más términos. Entonces lo primero que uno debería garantizar es que el grado de alfa, ¿no es cierto? El grado de alfa tiene que ser igual al grado de beta. Es decir, lo que estoy diciendo es que el n tiene que ser igual al m, primera cosa. Y una vez que tengo dos polinomios del mismo grado, ¿cómo garantizo que sean iguales? Si este objeto es idéntico al de abajo, entonces los coeficientes de estos tipos tendrían que ser iguales. Porque si este es 1 y este es 3, entonces estos no pueden ser iguales. O si este es 5 y este es 4, acá aparece un 5x y acá un 4x, tampoco van a ser iguales. Entonces, le tiene que pasar que el A0 tiene que ser igual al B0, el A1 tiene que ser igual al B1, etc. El AN tiene que ser igual al BM. ¿Se dan cuenta, no? O si ustedes quieren, A sub K tiene que ser igual a B sub K para todo K igual desde 1 hasta N, porque el M igual a N. Ya dije, primero igualé los grados, y cuando tengo estos dos tipos iguales, ahora igualo los coeficientes. Así que para que dos polinomios sean iguales, los grados tienen que ser iguales y los coeficientes también. Era obvio. La única manera es que sean iguales. Ahora, si ustedes tienen dos polinomios distintos, de distintos grados, no tienen por qué ser igual, uno los puede sumar. Por ejemplo, voy a poner aquí alfa de x, de nuevo, a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x al cuadrado más punto a sub n x elevado a n. Y tienen el beta de x igual a b sub 0 más b sub 1x más b sub 2 x cuadrado más punto a sub m x elevado a n. ¿Cuál es el polinomio alfa más beta? ¿Cómo sumo los polinomios? ¿Cómo puedo encontrar la suma? Entonces lo que hago es, tomo esto y lo sumo como cuando uno suma ecuaciones. Esto es una constante y se suma las constantes. Entonces sumo las constantes primero, a sub 0 más b sub 0. Después sumo los términos semejantes, ¿se dan cuenta? En álgebra estoy sumando los términos semejantes. Este tiene x, este también tiene x, así que sumo los x con la x. Entonces, eso me da a sub 1, esto es un 0, me da a sub 1 más b sub 1 por x, más, después sumo los cuadrados, los términos cuadráticos, a sub 2 más b sub 2, etcétera. Y así sigo, hasta el último término. Esta es la idea. Y con eso puedo definir una suma o una resta, porque también los podría restar. Si los resto, entonces el de abajo lo multiplico por menos 1 y se lo sumo al de arriba. Y eso significa que las componentes b quedan todas negativas, etc. Así que esta es la suma de polinomios.
Pero ahora también los puedo multiplicar. ¿Cuál será alfa de x multiplicado por beta de x? Entonces lo voy a escribir aquí. Esto va a ser a sub 0 más a sub 1x más a sub 2 x al cuadrado más. Y aquí voy a poner b sub 0 más b sub 1 por x más b sub 2 por x al cuadrado más. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar este por todo S más este por todo S más este por todo S, etc. Entonces lo voy a escribir así, a sub 0 por todo este. Después este por todo S, completito. Después este por todo el otro, todo el B completo, el beta. Y así sigo para abajo. Y ahora multipliquemos. ¿Qué pasa con los primeros términos? Entonces, me queda este por este. Entonces vamos a ver alfa por beta igual. Queda este por este que queda a sub 0 por b sub 0. Después queda este por este que queda a sub 0 por b sub 1. Más a sub 0 por b sub 1 por x, ¿no es cierto? Cuando multiplique a sub 0 por b sub 1. Después queda un a sub 0 por b sub 2. Más a sub 0 por b sub 2 por x cuadrado. Y así sigo multiplicando. Esa es la primera línea. Después están los de abajo. Este y este es un más. Aquí debería escribir un más. Porque este por este más. Este por este más. Este por este. Ahora escribo la segunda línea. Aquí lo voy a escribir abajo. Este por este. Entonces este queda un a sub 1 por b sub 0 por x. Después queda un a sub 1 por b sub 1 por x por x al cuadrado. Después queda un a sub 1 por b sub 2 por x al cubo. Más a sub 1 por b sub 2 por x al cubo. Y así sigo. Más. Y vamos a escribir finalmente la tercera línea, que es a sub 2, s por s, a sub 2 de un más, este es un más, a sub 2 por b sub 0 por x al cuadrado, más a sub 2 por b sub 1 por x al cubo, y etcétera, y sigue para abajo. Y ahora, esto lo voy a escribir. El primer término es a sub 0 por b sub 0. Después, junta los términos semejantes. Fíjense que los términos semejantes están en la diagonal aquí. Esa línea que está ahí tiene x. Esta línea que está acá tiene x cuadrado. La siguiente línea tiene x cubo y va a tener un x cubo acá y también va a tener x cubo de las líneas que debería escribir abajo. Entonces, los primeros términos de esto es en x sería s más s. Entonces, esto es como a sub 0 por b sub 1 más a sub 1 por b sub 0 por x. Más el siguiente, tengo estos tres que están acá. Este es una sub 0 por b sub 2 más una sub 1 por b sub 1 más un a sub 2 por b sub 0. Más me falta. Más a sub 2 por b sub 0. Y todo eso está multiplicado por x cuadrado, porque voy a factorizar por x cuadrado. Y así puedo seguir. Más. Y fíjense la forma de los coeficientes. Fíjense, tiene 0, 0. Este tiene un 0, 1
y después se permuta 1, 0. La suma de esto vale 1. Este más este vale 0, este más este vale 1. Acá la suma vale 2. 2, 1 más 1 es 2, 2 más 0 es 2. Fíjense, y cómo va creciendo el A sub 0, o sea, A parte con 0, aumenta 1 y llega a 2. Y cuando el A sube, el B baja. Cuando este es el mínimo valor, este es el máximo, este es el B2. Y después baja B1 y baja B0. Entonces, yo puedo escribir esta formulita de manera completamente general y decir que el producto alfa de X, el polinomio producto, es un polinomio que tiene coeficientes C sub 0 más C sub 1X más C sub 2 por X cuadrado más, donde cada C sub K es idéntico a la siguiente suma. Suma de I igual 0 hasta K del A sub I por el B sub K menos I. Que esta ecuación replica la forma de los coeficientes que estaban aquí. Eso y eso, a este le llamo C sub 0, a este le llamo C sub 1 y a este le llamo C sub 2, etcétera. Después vendrá un C sub 3, qué sé yo. ¿Eh? Por X al cubo debería ir aquí. Más. Entonces, la manera genérica de hacer eso es escribir esta ecuación que está aquí. El producto del polinomio es un nuevo polinomio y los coeficientes de eso están dados por esta ecuación que está acá. Eso. Así que ahora saben sumar y multiplicar polinomios. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Alarma, son las 9:30. ¿Alguna pregunta, duda? Nada por mi parte. Ya. ¿Les parece? Son las 9:30. Hagamos un recreo de 15 minutos. Tomen un café, se respiren un poco, levanten los brazos, no sé, porque igual esto va a ser denso. Así que a las 9:45 nos juntamos de nuevo. ¿Les parece? Ok, profe. Perfecto. Voy a dejar de grabar para no perder aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y vamos a ponerle pausa a esta cosa. Ahí. Ya, ¿ven la pizarra? Sí. Bien, para seguir con el tema de los polinomios y terminar esto hoy día, vamos a hacer una definición. Es un polinomio se denomina mónico si el coeficiente de su potencia máxima es 1. Por ejemplo, P de X igual a 1 más 2X más 3X al cubo y Q de X igual a 1 más 2X más X al cubo. Entonces, la potencia máxima de este P es 3, que es el grado,
Pero el coeficiente que acompaña no es 1. Entonces este polinomio de aquí no es mónico. En cambio, este que está aquí, la potencia máxima es 3 y el coeficiente que acompaña a la potencia esta es 1. Así que este es mónico. Entonces un polinomio mónico es aquel que su potencia máxima tiene un factor de escala aquí adelante, ¿no es cierto? Un factor 1. Eso es. Entonces, dado dos polinomios, uno tiene el siguiente teorema, que se llama el algoritmo de la división. Dice, sea alfa de x un cierto polinomio, punto, más a sub m por x elevado a m, es un polinomio de grado n, y sea otro polinomio, que vamos a llamar beta, de sub 0 más b sub 1x, más, x, aquí le vamos a dar un b sub n menos 1, por x elevado a n menos 1, más x elevado a n. Y este aquí es un, beta es mónico de grado n. Y voy a suponer que n es menor que m. El grado de esta es menor que el grado de esta que está allá. Y además este que está aquí, la última, tiene un factor 1, es mónico. Entonces, el teorema del algoritmo de la división dice lo siguiente. Si pasan estas dos cosas, entonces existe un par de polinomios que vamos a llamar Q de X y R de X, Q y R de X con grado menor que n, tales que pasa lo siguiente. El alfa, el de mayor grado, lo puedo escribir como un producto de Q por beta. Este es mónico. Puedo escribirlo, el alfa de mayor grado lo escribo como el beta que tiene menor grado por otro polinomio, más el resto. Donde el polinomio R se llama resto de la división. Cuando el resto es 0, cuando este polinomio de aquí es el polinomio 0, todos los coeficientes son 0, entonces el polinomio beta se denomina divisor de alfa, porque no hay resto, lo divide, exacto. O sea, el alfa es el producto de beta por otro polinomio. Entonces el alfa dividido por beta, si ustedes quieren, es Q. Y el polinomio beta se llama divisor entonces de alfa.
En ese caso, el alfa de x partido por beta de x es exactamente el polinomio q. Entonces uno dice que es divisible. Beta divide alfa de manera exacta. Pero cuando el resto es cero, no. Y como consecuencia de esto, tengo lo siguiente, que se llama el teorema del resto. No, el resto lo vamos a poner aquí, no. Si beta es justo un polinomio de grado 1, de esta forma, entonces el resto de dividir alfa por beta de x es, vamos a poner aquí, de hecho vamos a escribir aquí, por beta de x igual, en este caso súper particular, que un polinomio de orden 1, x menos b, el resto entonces de dividir, esto es dividir, alfa por este, entonces es precisamente el polinomio alfa evaluado en el punto B que está acá. Esencialmente lo que están haciendo esto, tienen un polinomio alfa de x, y por el algoritmo de la división esto tiene que ser un q de x por el beta, pero el beta tiene una forma particular aquí, que es x menos b, más el resto. Esta es como la, entre comillas, la demostración. Por el algoritmo de la división, el alfa, entonces tiene que ser el q por el beta más el resto. Donde el beta ahora es este polinomio especial de grado 1. Entonces supongan que este tiene grado 8 y este tiene grado 1. ¿Qué grado debería tener este? Si este tiene grado 8, este tiene grado 1. ¿Qué grado debería tener este? ¿Podría tener grado 9 esto? Si este tiene grado 8, este tiene grado 1. Si este polinomio tuviera un grado 9, por ejemplo, quiere decir que la mayor potencia de este va con x elevado a 9. Y la potencia de este va con x, cuando lo multiplique, me va a quedar x elevado a 9 por x, que es un x elevado a 10, y por lo tanto no voy a obtener un polinomio de grado 8. Así que este que está aquí, obviamente tiene que tener un grado menor, ¿no es cierto?, que 8. De hecho, debería tener a lo más un grado 7, de manera que cuando multiplique este por x me dé la potencia x elevado a 8, que es el grado de este. Así que este polinomio tiene que tener un grado a lo más 7. Y eso va a generar todas las potencias, y lo único que queda aquí es esencialmente una constante que le puedo sumar aditiva en este caso. Y si yo evalúo ahora esta expresión, la evalúo como esto es cierto para todo x, entonces tomo en particular, lo evalúo en x igual a b. Cuando lo evalúo en x igual a b, entonces alfa evaluado en b es lo mismo que q evaluado en b por b menos b
más el resto evaluado en B. B menos B es 0, 0 por cualquier cosa es 0, así que este se muere, y por lo tanto alfa evaluado en B es lo mismo que el resto en B, que es una constante. De hecho, que este como es de grado 1, un caso súper especial, este que está aquí tiene que ser una constante. Y la constante es justo el valor del polinomio alfa evaluada, si ustedes quieren, en el 0. Ya voy a hablar de esto en el 0 de B. Y esa es como la demostración de esto. Son propiedades genéricas de los polinomios. Y lo más importante para mí es lo que voy a escribir en la próxima pizarra, que se llama, no sé si lo conocen, el teorema fundamental del álgebra. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce el teorema fundamental del álgebra? A mí por lo menos no me suena. ¿Ninguno? A mí tampoco, profe. Hay varias Profe, versiones. tampoco. Hay varias versiones del teorema fundamental del álgebra y aquí les voy a enunciar las 4 para que las conozcan. No voy a demostrar estas cosas. Yo en este curso tengo poco tiempo para demostrar cosas, mucha materia. Así que lo que me interesa aquí es que ustedes sepan que los teoremas existen y cómo se aplican. Aquí la versión 1.0, digamos. Dice lo siguiente. Todo polinomio alfa que está lo que voy a llamar C de X, quiere decir que los coeficientes del polinomio son números complejos. Entonces, digamos, lo que estoy diciendo es que alfa de X va a ser a sub 0 más a sub 1 por X más a sub 2 por X al cuadrado más a sub n por X elevado a n. Cada uno de estos a sub I o a sub K van a estar en el cuerpo de los números complejos. Estos son números complejos. Eso es lo que dice. Dice todo polinomio alfa, ¿no es cierto?, con grado mayor o igual que 1, con grado n mayor o igual que 1, con 1, tiene por lo menos un 0 en los números complejos. Es decir, que lo que estoy diciendo es que existe un número complejo, digamos Z0, tal que cuando el polinomio alfa lo evalúe en Z0, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0. Por eso se llama 0. Un 0 de algo es aquel valor que hace que el algo se anule, que me dé 0. Entonces cuando evalúe este polinomio que está aquí, cuando lo evalúe en Z0, toda esta suma cuando lo evalúe ahí me da justo 0. Eso es lo que se llama un 0. Esta es la Profe, definición. ¿Ah? ese cero de algo no es precisamente cero, ¿cierto? No, este no es 0. Podría ser 5. Podría ser 4, Ah, ya. podría ser pi. Pero la gracia es que el polinomio se anula. Ah, ya. Lo que Pero uno dice, ese tiene que ser sí o sí complejo. puede ser un número complejo distinto de 0. Podría ser 0 el valor, pero no necesariamente. Ah, ya. Ah, pero sí podría ser cero. Podría ser 0, pero no necesariamente. ¿Te fijas? Ya. Z0 entonces se llama 0.
Un cero del polinomio de alfa de x. Los ceros de algo, porque puede tener más de un cero, los ceros de algo son los valores para el cual el algo se anula. Esa es la idea. Y esos valores no tienen en general por qué ser cero. La gracia es que esto, el polinomio, cuando lo evalúe ahí en Z0, el polinomio es un nulo. Ahí lo vamos a ver cuando calculemos, 2 minutos más. Esta es la versión 1.0 del teorema. Ahora, aquí termina. Ahora, por inducción matemática, uno puede demostrar el siguiente teorema, que es consecuencia de ese teorema. Esta es la teorema fundamental del álgebra, la versión 2.0, si ustedes quieren. Esta era la versión 1.0, esta es la versión 2.0. Dice lo siguiente. Todo polinomio alfa de x con coeficiente entonces en los números complejos de grado, parece una O, grado m mayor o igual que 1, tiene m ceros en C. Eso es lo que dice. Quiere decir que si mi polinomio alfa de x entonces era a sub 0 más a sub 1 de x más a sub m por x elevado a m, entonces existen z0 o tiene k raíces de alguna manera, o k ceros, como lo anticipo aquí, z0k, donde k va desde 1 hasta m. De manera que alfa, cuando lo evalúe en z0k, me va a dar siempre 0 para cada uno de esos valores. Eso es lo que dice el teorema número 2. O sea que un polinomio de grado m, entonces tiene m ceros. Y esos números pueden ser números complejos, obviamente distintos de 0. Y la versión 3 de ese teorema que es la teorema fundamental del álgebra, la versión 3, tiene que ver cuando el polinomio, los coeficientes del polinomio ahora son números reales. Es decir, me voy a restringir ahora, en vez de ser números complejos, voy a pensar que estos números que están aquí más todo lo a subir, ahora van a ser números reales. Este vale 1, menos 5, raíz de pi, el número es 5 cuartos, qué sé yo. Ahora, estos coeficientes van a ser números reales, no van a ser complejos. Entonces, cuando el polinomio entonces tiene coeficientes reales, es decir, lo que estoy diciendo es que alfa entonces está en el conjunto de polinomios con coeficientes reales, no con C, entonces pasa lo siguiente. Los ceros, entonces, los
Entonces, alfa de x, entonces, alfa de x tiene n, lo voy a llamar m para que sigamos la misma notación anterior. M tiene m ceros. Y esos ceros pueden ser números reales. Y los ceros pueden ser números reales. O pueden ser complejos. O pueden ser complejos. Si son complejos, entonces las soluciones vienen en pares de complejos conjugados. Aparecen en pares de complejos y complejos conjugados. Es decir, podría tener un polinomio, vamos a hacer un ejemplo inmediatamente de esto, para que lo vean. Por ejemplo, alfa de x igual a, no sé, x cuadrado menos 2x más 1. ¿Cuántos ceros tiene esto? Este es un polinomio que tiene coeficientes los reales. Este es un 1, de hecho es mónico, tiene un 2 y tiene un 1. Este polinomio vive en los polinomios con coeficientes reales. Los ceros, ¿cuáles son los ceros? Los ceros, digamos que un x0, la gracia es que alfa de x0 sea 0. Son los que anulan al polinomio, es decir, son las soluciones de esta ecuación. Los ceros son las soluciones de esta ecuación. Porque para que esto sea 0, toda esta expresión tiene que ser 0. Entonces tengo una ecuación. De hecho, esto que está aquí es lo mismo que x0 menos 2 al cuadrado, ¿no? Menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y esto es un producto, ¿no? X menos 1 por x0 menos 1. Y cuando tengo un producto igual al 0, entonces o ese es 0 o el de acá es 0. En cualquier caso, la solución dice que x0, ¿cuánto tiene que valer? 1. Entonces, en este caso, este polinomio tiene dos soluciones. De hecho, están repetidas, ¿no es cierto? Está repetida la raíz dos veces, porque es la misma dos veces. Entonces, ahí hay un 0. X0 igual a 1 o x igual a 1. Cuando yo reemplazo 1 aquí, 1 más 1 es 2, menos 2 por 1 es 0. Y se anula el polinomio. Encontré el 0. Ahora, si en otro caso, podría ser que la solución de esto no fuera 0. O sea, no fuera real. Voy a cambiarme de pizarra. Y podría ser que la solución del polinomio fuera compleja. Digamos que la raíz, no sé, pues, 2 más 3. Supongamos que un 0 es de esta forma. Pero si ese aparece, entonces también tiene que aparecer el complejo conjugado como raíz. Y vienen siempre de a pares. De a pares. Las soluciones complejo conjugadas, cuando el polinomio tiene coeficientes reales, siempre aparecen ¿cómo se llama? En pares de complejos conjugados. Si está esa como solución, entonces también está esta como solución. Y la idea central es, para que miren esto, supongan que tienen este polinomio, menos 2x más 5 igual a 0.
Y supongamos que este es un 0. X0 es solución de esta ecuación. X0, entonces, es solución. Es 0. Tomen esta ecuación y tomen el complejo conjugado de esta. Voy a poner aquí esto y tomo el complejo conjugado de eso y el complejo conjugado de eso. Acuérdense que el z barra, o el complejo conjugado, era cambiar el i por menos i. O sea, si tengo un número complejo, era la forma a más i b, el complejo conjugado era el complejo conjugado de todo esto, y lo único que hacen, esto es un número real, queda igual, el complejo conjugado no cambia un número real, lo único que hace es que el i lo cambia por menos i. Y el complejo conjugado, una suma, es la suma de los complejos conjugados. Así que esto queda el complejo conjugado del cuadrado. Esto es un número real, así que no le hace nada, así que queda S, y esto es un número real, así que el complejo conjugado queda igual. El complejo conjugado de un número real es igual, no pasa nada. Y si el complejo conjugado 0 es 0. Ahora, esa ecuación dice que, ahora, el complejo conjugado de un producto de números complejos, voy a anotarlo como Z1 y Z2, parte del álgebra de números complejos, el complejo conjugado de Z1 multiplicado por Z2 es lo mismo que el complejo del primero multiplicado por el complejo conjugado del segundo. El complejo conjugado de un producto es lo mismo que el producto de los complejos conjugados. Entonces este es el complejo conjugado al cuadrado. Entonces me queda el complejo de x0 por el complejo con x0 menos 2x0 más 5 igual a 0. Eso quiere decir que x0 barra al cuadrado menos 2x0 barra más 5 también es solución de la misma ecuación. X0 era solución de esta ecuación. Y yo tomando el complejo conjugado de esa ecuación, como los coeficientes son reales, no les pasa nada cuando tomo el conjugado, y demuestro entonces que el complejo conjugado de x0, que es esta ecuación que está aquí, también anula el polinomio por la estructura de esta cuestión. Entonces, si tengo una solución que es compleja, entonces el complejo conjugado también es solución. Siempre. Por eso es que vienen de a pares, porque la ecuación que satisface una solución compleja es la misma ecuación que satisface el complejo conjugado, o el cero complejo conjugado. Eso es lo que está pasando. Por eso es que vienen siempre en pares. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es lo que establece el teorema fundamental del álgebra. Si ustedes tienen un polinomio de orden 5, entonces ese polinomio tiene que tener 5 ceros. O es lo mismo, si tienen un polinomio de orden 5, digamos, alfa de x igual a 2x a la quinta más 3x cuadrado más x menos 2, y ustedes quieren resolver la ecuación alfa de x igual a 0, es decir, quieren encontrar las soluciones de esta ecuación. Lo que dice el teorema fundamental que esta ecuación tiene 5 ceros. Tiene 5 soluciones que pueden ser reales o pueden ser complejas. Si son complejas, entonces, como los coeficientes son números reales, tienen que venir en pares de números complejos conjugados. Si encuentran una que es compleja, entonces el complejo conjugado de esa solución también es solución de esto. Eso es lo que dice. Así que cualquier polinomio con coeficientes números reales de orden n siempre tiene n soluciones en los números complejos. Ese es el teorema fundamental del álgebra, uno de los teoremas más importantes, porque me garantiza
que las ecuaciones polinómicas de grado n siempre tienen n soluciones. ¿Se dan cuenta, no? Es súper poderoso porque me garantiza la existencia. Ahora, ¿cómo se calculan esas soluciones? Ese es otro cuento. ¿Está claro? Sí, profe. Está claro. Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces la pregunta ahora es ¿cómo se resuelven estas ecuaciones? Por ejemplo, esa. Ustedes del álgebra del colegio, ¿no es cierto? Les vieron la ecuación de la recta, ¿no? ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta? Y en ese caso tienen un polinomio, no sé, ¿cómo le llamo esto? M, X más N. Un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Si yo lo pienso como una función, esta cosa es la ecuación de una recta, ¿no? Este es el eje X, y aquí pongo la función P de X, o el I, como quieran llamarle. Cuando uno escribe funciones, este es el I, este es el eje Y. Y esta es la ecuación de la recta. Este coeficiente es la pendiente de la recta, el M, y el N es el punto donde se corta la recta aquí al eje de la Y, el coeficiente de posición. Este lo identifico con la pendiente, y este es el coeficiente de posición. Y esto es un polinomio de grado 1. Entonces, cuando ustedes quieren encontrar la ecuación P de X igual a 0, es decir, encontrar los ceros de esto, lo que están exigiendo o lo que están tratando de encontrar es la solución de esta ecuación. Es decir, donde el polinomio corta el eje X, porque las alturas son estas. Las alturas del polinomio para cada valor de X son estas. Acá son negativas las alturas, y hay una pura altura en la cual el polinomio se anula, que es donde esto se hace 0, que es justo ese valor que está ahí. De hecho, si yo despejo esto, me dice que el X vale menos n partido por m, ¿no? Y a eso le llamo x0, que es justo ese valor que está ahí, de x0. Este es el 0, ese es el 0. El 0 del polinomio, porque cuando yo evalúe esto aquí, reemplazo el x por esto, obviamente esta suma es 0. Así que los ceros son los puntos en los cuales el polinomio corta al eje X. Eso es un 0. ¿No? Y claramente una recta de este tipo, ¿en cuántos puntos corta al eje X? Solo en uno. Lo cortan una pura vez, ¿no? Ujú. Y por eso es que tiene un 0 y este es de grado 1. Tiene grado 1 y tiene un 0. ¿Qué pasa cuando tienen un polinomio que es cuadrático? De la forma ax cuadrado más bx más c, por ejemplo. Si lo piensan como función, donde obviamente estoy pensando que a, b, c están en los números reales. ¿Qué es lo que es esto desde el punto de vista funcional? ¿Cómo se llama esto? Una parábola. Una parábola. Y las parábolas son o bien no cortan, ¿no es cierto? O bien cortan al eje X, ¿no? O podrían ser tangentes también así. Y esto es cuando A es mayor que 0, ¿cierto? Cuando A es positivo, la parábola está contenta, cualquiera de estas tres situaciones. Si la A es negativo, entonces la parábola está triste. Esto es tangente, ojo. Le pega ahí una pura vez. O bien la corta así. Entonces, acá en este caso, la parábola tiene, o esta de polinomio tiene dos ceros.
Denme 5 minutitos, tengo que contestar el teléfono. Ya, discúlpenme, que me están llamando del supermercado. Entonces, en este caso la parábola corta en 2 puntos el eje X, tiene 2 ceros, en este caso corta en un solo punto, ¿no es cierto? Tiene un solo cero, o está repetido de alguna manera, es el mismo, y en este caso la parábola nunca corta al eje X. Entonces, en este caso, el cero no es real. Este es el eje real, ¿se dan cuenta? Las soluciones acá son números reales, pero en este caso, como no corta, las soluciones son complejas. Los ceros, cuando yo escribo esta ecuación, ax cuadrado más bx más c igual a 0, los ceros en esta configuración me dice que tienen que ser números complejos. Y si hay uno, entonces tiene que aparecer su complejo conjugado. Lo mismo si en este otro caso el A es negativo. La parábola está triste, aquí tiene 2 soluciones reales o 2 ceros reales, aquí tiene un cero que está repetido, y en este caso la parábola no corta al eje X, y por lo tanto los ceros son complejos conjugados. De hecho, la solución de esta ecuación, ¿cuál es? Si yo digo, mire, P de X igual 0, es decir, ax cuadrado más b por x más c tiene que ser igual a 0. ¿Cuáles son las soluciones de esta ecuación? ¿Cuánto vale el x? Menos b, más ¿Ya? menos ¿Ya? la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4ac, ¿Ya? y todo eso partido en 2a. ¿No es cierto? Esta es la solución de la ecuación de segundo grado.
Entonces estos son los ceros del polinomio este que está acá. ¿Se dan cuenta, no? Estos son los ceros del polinomio. Ahora, fíjense que si b cuadrado, si por esas cosas de la vida el coeficiente este b cuadrado menos 4ac es menor que 4ac, este es más chico que este y este es un número negativo. Entonces las soluciones van a ser algo así como b más menos, y como un número negativo, esto queda a la raíz de menos 1. Y eso arroja aquí un i por, no sé, ¿cómo le llamo a este número? Gamma, que es lo que queda, partido por 2a. Y esto es un número complejo, inmediatamente, porque cuando pasa esto, esto tiene una raíz de menos 1 aquí que da un i, y construye un número complejo. Pero fíjense que las soluciones vienen un más y un menos. Cuando tengo más, tengo el complejo, y cuando tengo menos, tengo el complejo conjugado. ¿Se dan cuenta? Así que cuando la solución es compleja, siempre las soluciones aparecen en pares de complejos conjugados, más, menos algo, y algo. Y ocurre en este caso cuando b cuadrado menos 4c es menor que 0, que es justo cuando la parábola no corta aquí. En esta parábola que está aquí, tiene la gracia que b cuadrado es menor que 4ac. Lo mismo acá, aquí, en esta que está aquí, es b cuadrado menor que 4ac. ¿Está claro? Disculpen que me están llamando de nuevo, que 2 segundos por fin. Ya. ¿Se fijan? Entonces, cuando este polinomio corta al eje X, voy a tener ceros reales. Cuando el polinomio no corta, voy a tener soluciones o ceros complejos conjugados. Y si aparece un complejo conjugado, entonces necesariamente tiene que aparecer o sea, si aparece una solución compleja, necesariamente tiene que aparecer su solución complejo conjugada, más o menos. Y esto es completamente general y eso lo garantiza el teorema fundamental del álgebra.